Hoy terminaremos el capítulo 15 del libro de Hechos, que es donde nos encontramos haciendo esta serie expositiva, progresiva, sistemática de este maravilloso libro inspirado por el Espíritu Santo y que ha traído tanta bendición a nuestra vida como iglesia. Así que por favor vaya hasta los últimos versículos. Vamos a estar leyendo desde el versículo 36, Hechos capítulo 15. Dice: después de algunos días Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se apartaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. El Señor añada bendición a su palabra y traiga luz a su iglesia. Mis hermanos, el contexto de este relato que acabamos de narrar es la vida y la enseñanza continua que se venía dando en la iglesia de Antioquía. Espero que tengamos todavía en mente aquello que vimos en el sermón pasado, en lo que fue el concilio de Jerusalén y las decisiones allí tomadas. Después de esas decisiones, debemos recordar que la iglesia de Jerusalén encomienda a unos maestros en particular para que enseñen a la iglesia las decisiones del concilio. Cuando leemos en el versículo anterior, el versículo 35, nos dice: y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Así que esta iglesia, la iglesia de Antioquía, está siendo guiada en esas comprensiones o conclusiones de lo que sería el concilio de Jerusalén. Recordemos también que se encargó específicamente a Judas y a Silas para que ellos leyeran la carta y también explicaran a los cristianos de aquel lugar el llamado que se hacía a vivir en una forma de pureza como creyentes, ya no para salvación, sino por la salvación que por gracia se les había otorgado. Así que podríamos decir que las condiciones en las que se encontraba la iglesia de Antioquía eran en realidad espléndidas. Podemos ver los ministerios de los misioneros en pleno desarrollo, no podrían ser mejor. No importaba cuántas dificultades habían experimentado ellos en el pasado o tribulaciones que enfrentaron, en este momento la iglesia estaba viviendo un momento ideal. La enseñanza era abundante, la armonía era abundante. Podemos decir que era una vida cristiana deleitosa. Se respiraba en el aire de la iglesia de Antioquía una koinonía ejemplar. Así que en ese sentido, la enseñanza de la palabra del Señor era la que dirigía este clima de koinonía en esta iglesia. Había tal clima y tal armonía en esta iglesia que aún Silas, recordemos, aquel que fue encomendado por Jerusalén a enseñar a esta iglesia, se sintió tan contagiado por la armonía que vivían en esta iglesia en particular, que sintió la necesidad de quedarse allí. Sintió la necesidad entonces de compartir con esos hermanos. Silas entonces no regresa a Jerusalén,
sino que se queda en la iglesia de Antioquía. Estaba enamorado por lo que estaba sucediendo en esta iglesia y con estos hermanos en particular. Así que estamos enfrente a lo que cualquiera de nosotros podía señalar como una iglesia ideal. Cualquiera de nosotros podría orar a Dios pidiendo que eso sea la realidad de nosotros como iglesia, lo que estaba ocurriendo, buena enseñanza, buena fraternidad, una coinonía ideal, todo eso era algo maravilloso. Pero el relato al que nos introduce Lucas va a sufrir un cambio totalmente dramático. Vamos a pasar, mis hermanos, de un momento en el cual se exhibe una coinonía total a una diferencia en medio de aquellos que eran los encargados de la enseñanza. Los misioneros experimentarían una fuerte diferencia entre ellos, lo que quizás hasta este momento podemos señalar no había ocurrido, no había pasado. Vamos a ver nosotros como espectadores una situación que seguramente levanta dudas y seguirá levantando muchas dudas, puesto que queremos una explicación en cuanto a lo que está ocurriendo y el relato lo señala. Y mis hermanos, es curioso pensar que Lucas está escribiendo esto en tiempo posterior a lo ocurrido. Y muchos de nosotros podríamos argumentar por qué Lucas registra esta diferencia entre estos hermanos, en qué enriquece en cuanto al comentario, en cuanto a la enseñanza, el que veamos dos líderes de la iglesia en una fuerte discusión. Pero esto nos hablará, mi hermano, de cómo debemos nosotros comprender la parte útil que es las diferencias para nosotros como creyentes y como iglesia. Así que, mi hermano, he puesto como título a este sermón: aceptando las diferencias. Aceptando las diferencias. Y debemos orar al Señor y pedirle que nos asista una vez más en la meditación de su palabra y comprender cómo el texto que fue inspirado por el Espíritu Santo está allí para nuestro provecho. Y espero que el Señor nos ayude en la exposición, porque sé que es sumamente complicado el hablar de las diferencias entre algunos creyentes, específicamente entre dos líderes como estos. Así es que vamos a hablar de aceptando las diferencias. Y para desarrollar en forma progresiva este sermón, quiero dividirlo en porciones que podrían también ser señalados como momentos de la historia. Así que pasemos a la primera parte o al primer momento, pero yo le he puesto como título la realidad y el trato de las diferencias. La realidad y el trato de las diferencias. Dice el texto que leíamos hace un momento: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. En ese sentido, lo primero que vamos a notar y que debemos notar es el amor de un apóstol. Aunque se estaba gozando de mucha bendición en la iglesia de Antioquía, se estaba cómodo en aquel lugar, aunque el clima era agradable, era en sumo grado alentador. Pablo hace un llamado, en este caso a su compañero Bernabé, que evidencia el amor que él siente como pastor a las iglesias. Él deja ver que está preocupado por las iglesias que visitó en el pasado, en las cuales iglesias que se plantaron, se predicó. Él siente en este caso un corazón y un amor hacia aquellos que fueron en un tiempo visitados por él. Hermanos que escucharon el mensaje del evangelio,
hermanos en los cuales obró la conversión, que fueron confirmados y organizados como iglesias locales. Estos hermanos ahora hacen parte del amor y el deseo de saber de ellos por parte del apóstol Pablo. Fueron dejados atrás por un tiempo. El corazón paternal de Pablo deja ver su interés por conocer la situación de aquellos hermanos que fueron sus primeros frutos en la obra ministerial. Él le dice textualmente a Bernabé para ver cómo están ellos. En ese sentido, entonces, podemos considerar al apóstol teniendo en mente a la realidad de las iglesias. Aunque él estaba disfrutando de una comodidad en la iglesia de Antioquía, se preocupaba por las otras congregaciones. En su corazón crecía un amor que debemos entender fue puesto por Dios hacia las iglesias a las cuales él enseñaba. Y este amor no iba a menguar, sino que iba a crecer con el tiempo. Y podemos verlo en muchas de las expresiones del apóstol Pablo a las iglesias. Por citar un ejemplo, en Filipenses capítulo 4, versículo 1, el apóstol Pablo dice: así que hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Vemos entonces un despliegue de amor paternal por parte del apóstol Pablo para con aquellos hermanos que escucharon el evangelio por sus labios y que luego él ayudó en la organización de la iglesia. Él manifiesta su deseo de estar con ellos, le dice que son su gozo, que son su amor, que son su corona. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, cuando el apóstol Pablo describe las aflicciones que él vive como apóstol de Jesucristo, cuando él describe todos los padecimientos que él ha enfrentado y lo que viene sobre él, deja aparte un digamos, padecimiento o una aflicción especial. Él dice en el versículo 28, segunda a los Corintios 11, 28, y además, después de haber descrito todos sus padecimientos, dice: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Así que claramente estamos frente a un apóstol que, aunque está cómodo, piensa en las iglesias que él visitó y no puede estar cómodo en su situación, sino que anhela conocer que vive en estas iglesias. El deseo es expresado por Pablo al solicitarle a su compañero de misiones que emprendan entonces un nuevo viaje ahora para conocer la condición de estas iglesias. Bien, esta es la primera parte. En cuanto a esta parte de la dificultad, vamos a ver la decisión que toma Bernabé ante la solicitud que le hace el apóstol. Versículo 37. Y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Por lo que entendemos en el texto, Bernabé está totalmente de acuerdo con Pablo en emprender un nuevo viaje misionero y visitar las iglesias. Él también quiere entonces conocer qué pasa con estos hermanos, pero manifiesta su interés en que sean acompañados por Marcos. Recuerde que en el capítulo 13 nosotros estuvimos hablando acerca del inicio del viaje misionero, del primero. Y allí se nos mostró a Marcos, o Juan Marcos, como se le llama, como aquel que acompañó en la etapa inicial de este primer viaje. Este Juan Marcos era sobrino de Bernabé, por lo que enseña Colosenses capítulo 4, versículo 10. Dice:
Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé. De manera que su tío, en este caso Bernabé, tiene un gran interés por permitirle a su sobrino que evidencie sus capacidades ministeriales, ya que en el primer viaje no lo pudo hacer. El texto no nos dice que Bernabé presentó una propuesta a Pablo. El texto no nos dice que Bernabé consulta con Pablo para ver si Marcos puede acompañarlo. Por lo que vemos en el texto, podemos señalar que Bernabé toma una decisión y le pide a Marcos que les acompañe. Y ya Marcos está en este lugar. Al parecer, en la medida en que se van dando los preparativos para este segundo viaje, Marcos es sumado intencionalmente por Bernabé. Y recordemos que en el primer viaje misionero vemos siempre a Bernabé tomando la decisión. Él siempre es anunciado su nombre por delante, haciendo ver que él era la autoridad en el primer viaje misionero. Así que podríamos nosotros argumentar que al inicio de este segundo viaje, Bernabé pretendía también ser la autoridad en este segundo viaje, o tener el carácter del líder, y así que él asume que su sobrino puede ir con ellos en este segundo viaje. Bien, ahora vemos la negativa de Pablo. He aquí donde vamos a encontrar el corazón mismo de la diferencia entre estos dos hombres, entre estos dos misioneros. Dice, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Notemos, mis queridos hermanos, que Lucas no nos da detalles sobre la diferencia entre Pablo y Bernabé. La diferencia en sí misma no la describe, pero sí nos da las razones de la diferencia. Pablo ve cómo Bernabé presenta ahora como integrante de este segundo viaje, o pretende él que su sobrino Marcos haga parte de este segundo viaje, a lo que claramente Pablo responde con un no rotundo. Esta negativa de Pablo está sustentada en el pasado. A Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado, está en el pasado, que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Para Pablo, las acciones pasadas de Marcos eran las únicas con las que él contaba para evaluar. Bernabé tenía todo un amor y una intención clara de promocionar a su sobrino. Pero Pablo, al ver el pasado de Marcos, decía, ese pasado lo descalifica. Recordemos que en el capítulo 13 nos muestra cómo Marcos le dejó en el momento más álgido del viaje misionero, en medio de persecuciones, de expulsión de las ciudades, de lapidación. Marcos se devolvió. Así que al considerar la vida de Marcos, lo único que tiene en mente Pablo no es sino lo que ya sabe de él. En este caso, de sus acciones pasadas. Esto es importante porque el apóstol Pablo le va a escribir a Timoteo, recordemos, en esa carta con propósitos ministeriales, en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 22, le dará un consejo que es sumamente importante. Le dirá, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro.
Pablo le está aconsejando a Timoteo: sé prudente, no seas ligero al encomendar a un ministerio, no sea que la persona no esté preparada y sus pecados recaigan sobre ti. No participes en pecados ajenos. Sabemos muy bien que nosotros somos transformados por la obra de Cristo. Mire, nuestros pecados han sido lavados. Ahora somos nueva criatura. Y eso es así para la salvación, mi hermano. Tú y yo somos salvos por gracia. Pero en cuanto al servicio al Señor y a su reino, en lo que respecta a nuestras funciones en la obra del Señor, lo que hacemos el día de hoy nos señala o como idóneos o como no adecuados para la obra. Nos califica o nos descalifica para la obra del Señor. No hablo de nos descalifica para ser salvo, porque somos salvos por gracia, pero nuestro obrar en el día de hoy dirá si somos adecuados o no para la obra, a una obra específica en el reino del Señor. Y para evaluar basta mirar el pasado, las acciones cometidas. El apóstol Pablo no estaba descalificando a Marcos como un cristiano. Él no estaba poniendo en duda su cristianismo, pero sí estaba dudando y no estaba calificando en este caso a Marcos como idóneo, sino que decía que él no era, que no tenía las capacidades para una obra como la que tenían por delante. Así que la descalificación que Pablo estaba dándole a Marcos no tiene que ver con su fe, tiene que ver con sus capacidades en la obra que tenían por delante. Sería una insensatez poner a velar por un tesoro precioso a una persona que vive todo el tiempo durmiendo. En ese sentido, sería lo mismo. Si no cuenta con las capacidades, ¿por qué tendría que ir con ellos? Bernabé podría garantizar lo que él sentía por su sobrino. El anhelo de su corazón de que su sobrino se mostrara. Pero sus acciones pasadas eran suficientemente claras para Pablo para señalar que necesitaba más que un buen deseo de parte de su tío. Es más que un buen deseo por parte de él. Porque quizás en el primer viaje también lo quería. Pero el anhelo no era no era lo necesario o lo único necesario para la obra. Él tenía que persistir en ello, aunque fuese apedreado junto a Pablo. Entonces el anhelo no es lo único. Cuando Pablo da las instrucciones a Timoteo sobre los criterios de evaluación a los que aspiran cargos públicos, él dice lo siguiente en 1 Timoteo 3:10. Y estos, hablando de aquellos que van a ocupar cargos, también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Note que lo que está diciéndole Pablo a Timoteo es: no nombra, y si se equivocan, pues que se equivoquen. Lo que está hablándole claramente el apóstol Pablo a Timoteo es que todo aquel que le interese hacer parte, que desee o que anhele ser parte de la obra del Señor, debe ser sometido a prueba, debe ser estudiado, debe ser analizado, y si es irreprensible y probado, entonces puede participar. Déjenme abogar un poco más por las acciones de Pablo. Él no intentaba menoscabar a su hermano. No se trataba de alguna manera de desestimar a Marcos. Se trataba de estimar adecuadamente la obra del Señor. No se trataba de ninguna manera de decir: Marcos, tú no
tú no vales. Lo que quería decir Pablo es, la obra que tenemos por delante es tan grande, es tan gloriosa, que si no estás capacitado para ello, no lo hagas. No emprendas este viaje con nosotros entonces. ¿Cuánto daño ha traído a la iglesia el permitirle a hombres que no están preparados, que no cuentan con las condiciones ni espirituales, ni intelectuales, ni de carácter para emprender una actividad en la obra del Señor? Pero se cree que como bueno lo desea, tiene ese anhelo, con eso basta. Y se le permite o se le anima a emprender una obra, y la caída es tan estrepitosa que lleva consigo a muchos hermanos en la fe. Pablo anima a la iglesia a que entendiera que era necesario, y recuerde que era la forma en que Pablo animaba a la iglesia cuando llegaba después de su viaje, a que le era necesario entrar al reino de los cielos por medio de las tribulaciones. Esa era la forma en que Pablo animaba a la iglesia. Ahora piense por un momento, si Pablo animaba a las iglesias diciéndole que ellas deberían persistir en la fe, no importa las tribulaciones, pero la iglesia después mira alrededor de Pablo que sus compañeros huyen cuando hay tribulaciones, ¿en qué quedaría la enseñanza de Pablo? Lo primero que podrían decirle cualquiera de los fieles, pero empieza a predicarle a Marcos. Eso que nos está diciendo, primero aplícalos con aquellos que están trabajando al lado tuyo. En ese sentido, mi hermano, debemos tener mucho cuidado en no elegir precipitadamente. Ahora, Pablo no está diciendo tampoco que Marcos nunca debe hacer parte de una labor en el reino. Pablo no está descalificando para siempre a Marcos en la labor del reino. El apóstol considera que él no es idóneo para la tarea ahora, en este instante, que quizás lo será más adelante, que podría estar preparado, pero que en este momento, ante lo que Pablo ha visto, no es adecuado, no es idóneo, no debe hacer parte de este segundo viaje misionero, porque iban a visitar ciudades paganas, porque las tribulaciones vendrían en todo momento. ¿Y qué más iba a echar? ¿De dónde más iba a echar manos Pablo, sino de lo que ya había visto, en este caso, en Marcos? En ese sentido, lo que está diciendo el apóstol Pablo no es otra cosa, sino que para la obra que tienen por delante, por lo visto en Marcos, él no es adecuado. Él quizás podría realizar otra función, dedicarse a otra cosa, pero que para lo que tenían por delante, por lo que veían en él, no era idóneo. Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. De manera que no todos están llamados a enseñar. No todos están llamados a ser pastores, no todos están llamados a ser maestros, no todos están llamados a ser misioneros, no todos están llamados a ser servidores, no todos están llamados a ser diáconos, no todos están llamados a predicar desde el púlpito. Todos están llamados a enseñar con su vida, todos están llamados a predicar el evangelio, todos estamos llamados a servir. No todos están llamados a ocupar cargos públicos, pero todos tenemos dones que debemos poner al servicio del Señor. Siendo un poco atrevido, me parece estar viendo el apóstol Pablo diciéndole a Bernabé: Marco tiene muchas cosas que hacer en el reino de los cielos, pero acompañarme en este viaje no es una de ellas. Que haga cualquier otra cosa. Quiero decir una última cosa en cuanto a este particular. El apóstol Pablo no está señalando que Juan Marcos jamás deba emprender una labor como esta, sino que hasta este momento no cuenta con la idoneidad necesaria.
Mire, una de las particularidades del ministerio o de los distintos ministerios que se anhelan es que en ellos se debe esperar. Lo que quiero decir, mi hermano, es que los ministros no nacen, los ministros se hacen. Y esto requiere tiempo, requiere una vida, requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere persistencia, requiere paciencia. Si una persona ha sido llamado por Dios a ejercer una labor, esto debe estar revestido de paciencia, porque no será en el momento que Él quiera, sino en el momento que Dios lo ha determinado. Recuerde, es el Señor el que llama. Y en su providencia señalará el tiempo indicado, y esto estará acompañado de una vida y acciones que demuestran que el tiempo es el adecuado. Por lo que el apóstol Pablo está diciendo, revisando todo lo que está a su alrededor, este no es el momento para Marcos. Podríamos pensar en que un apóstol está descalificando a una persona, y en este caso es lo que estamos viendo en el texto. Y yo quisiera que nos adentremos un poco también en el corazón o en la mente del mismo Marcos, que por lo que yo entiendo del pasaje, él debía ya estar presente en el lugar. Ya de alguna manera Bernabé, su tío, lo había montado en este segundo viaje misionero, y ahora Pablo lo está bajando. Piense qué puede pasar por la mente de este Marcos, que un apóstol te descalifique, que un apóstol inspirado te descalifique, que no te quiere a su lado, que diga que la obra del Señor que Él va a emprender no quiere contar contigo. Para muchos esto sería la muerte espiritual. Para muchos esto sería, bueno, yo abandono el cristianismo, si Pablo no quiere estar al lado mío, yo no hago nada, así que mejor me voy. Pero cuando leemos la Escritura, en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 9, miren lo que el apóstol Pablo dice: procura venir pronto a verme, escribiéndole a Timoteo, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. El apóstol Pablo está escribiendo esto en el ocaso de su vida. Entonces piense por un momento. Primero, en este segundo viaje, Pablo lo descalifica: tú no vas conmigo. Y en el ocaso de su vida, Pablo le dice a Timoteo: no te olvides de traer a Marco, porque Marco me es útil para el ministerio. ¿Qué quiere decir esto? Que Marcos insistió, persistió, siguió trabajando en la obra, aún cuando Pablo lo descalificó en sus inicios. Aunque Pablo descalificó sus capacidades, poco a poco fue fortaleciéndose la vida de este Marcos, tanto que al final de los días califica en su ministerio Pablo de necesario. Y note el gran contraste entonces. Primero le dice: él no va conmigo, él no es necesario para mi viaje misionero. Y ahora le dice: es necesario para mí. Aunque no vamos a ver a Marcos siendo un Timoteo para Pablo, de ninguna manera, pero sí encontramos que Marcos es el Timoteo de Pedro. En 1 de Pedro 5:13 dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Pedro habla de Marcos como su hijo, así como Pablo también califica a Timoteo de su hijo.
En ese sentido, mi hermano, yo quiero insistir en algo. Quizás Marcos, en el momento en el que iniciaba ese viaje, pensaba que debía trabajar al lado del apóstol Pablo. Pablo lo descalifica por su pasado, pero Marcos no se detiene en el ejercicio de su labor. Él crece y llega a ser tan importante que es llamado hijo por el apóstol Pedro. Mi hermano, yo no quiero dejar pasar este particular sin alentar a aquellos que entienden en su corazón que el Señor les ha llamado al servicio en la iglesia. En ese sentido, mi mensaje no puede ser otro, sino que tengas paciencia, que aprendas de tus errores, mi hermano. Camina con firmeza, asegurándote de que tus acciones del día de hoy no te van a descalificar mañana. Confía en que si eres llamado por el Señor, Él traerá el tiempo necesario para que tú ejerzas esa labor. Evalúa tu vida el día de hoy y quizás estás buscando hacer algo que el Señor no te ha llamado todavía, o quizás estás haciendo algo a lo cual el Señor no te ha llamado sino a otra cosa. Pero lo que quiero, mi hermano, es que estés siempre dispuesto, perseverando, agradando al Señor siempre, no por cargos, no por darte la gloria a ti ni a los hombres, sino para agradar al Señor, que es la cabeza de la iglesia. Y Él te llevará, quizás no a estar con Pablo, como es el caso de Marco, pero sí con Pedro. Él te pondrá en el lugar que Él determine. Bien, esto es lo que nosotros vemos en este particular. Aunque Pablo presenta su negativa, dice no va. Yo creo que ya claramente entendemos cuáles son las razones. Esta negativa no fue aceptada por Bernabé. Al parecer, Bernabé pensaba totalmente distinto a lo que consideraba Pablo acerca de su sobrino, acerca de Marcos. Bernabé decía que sí estaba apto para la tarea que iban a emprender. Y por eso dice el texto en el versículo 39, y hubo tal desacuerdo entre ellos. Piense usted por un momento en Bernabé abogando por su sobrino y Pablo descalificándolo. Y en ese sentido, permítame dar algunas apreciaciones al respecto. Y debemos aceptar que no en todo estaremos de acuerdo. Que como creyentes no pensaremos lo mismo todas las veces. Que las diferencias estarán presentes en nuestra vida cristiana. Sí, mi hermano, debemos aceptarlo. Las diferencias estarán presentes. A veces más de lo que nosotros queremos o anhelamos. Ahora vemos un apóstol Pablo y a un Bernabé en medio de un conflicto, de tal manera que no pueden llegar a un acuerdo. Y dice, hubo tal desacuerdo. No fue cualquier cosa, mi hermano. Y la razón por la cual viven esta diferencia en este caso es por otro creyente. Cualquiera de nosotros podía ver esta escena y censurarla desde todos los aspectos. ¿Qué está ocurriendo aquí? Pablo discutiendo con Bernabé por otro hermano. Y el aceptar, mi hermano, las diferencias, creo que básicamente debemos hacerlo por dos razones. La primera es que debemos aceptar la diferencia entre nosotros porque no hemos sido glorificados. Ellas estarán presentes por eso, porque tú y yo no hemos sido glorificados. La palabra que se emplea allí en griego para desacuerdo traduce provocar a ira. Lo que quiere decir, mi hermano, que no estamos hablando de una pequeña situación incómoda entre Pablo y Bernabé. Se trató de un fuerte enfrentamiento. Santiago capítulo 4, versículo 1 nos dice,
¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Si hablamos de diferencias en medio de los cristianos, aún en medio del apóstol y este misionero Bernabé, es que hablamos y debemos aceptar que estas diferencias son reales y deben ser aceptadas porque tú y yo no hemos sido glorificados. Todavía hay pecado dentro de nosotros. Nuestra santidad no es plena todavía. Seamos líderes, seamos pastores, siervos, ovejas, ninguno de nosotros se ha glorificado. Por lo tanto, va a ser necesario muchas veces pedir perdón. Y va a ser necesario muchas veces perdonar al hermano. Y eso será así hasta que el Señor venga. Hasta que experimentemos la glorificación, tendremos dificultades, mi hermano. Y no sé cómo ocurrirá, pero si somos subidos y la transformación se da en el cielo, todavía subiendo, creo que podrían estar algunos hermanos tropezando en el camino. Hasta que no se borre plenamente de nosotros el pecado, habrá diferencias entre nosotros. Pensar en que todos estaremos en desacuerdo en todo momento de este lado de la gloria es vivir una utopía. De ninguna manera no vamos a experimentar un estado de calma total en que no habrá ninguna diferencia. Y en ese sentido yo quiero aclarar algo también, mi hermano. No estamos hablando de diferencias doctrinales. No estamos hablando de diferencias doctrinales. Porque las verdades doctrinales son una y ante ellas no deben haber diferencias. Eso es lo que nos califica entonces de creyentes o herejes. Si no estamos unidos en el criterio en cuanto a nuestras doctrinas. Me refiero a diferencias de apreciaciones, de pensamientos. Diferencias en las cuales yo creo, yo pienso, considero, este tipo de cosas ocurrirán todo el tiempo. De hecho, en el texto que acabamos nosotros de estudiar hace poco, nos habla de cómo toda la iglesia se reunió para establecer doctrinas sólidas, las verdades doctrinales que serían transmitidas a los gentiles. Por lo tanto, allí no deben haber diferencias, son verdades absolutas que nos debemos ajustar a ellas, si no seremos rebeldes. Pero hablamos de diferencias de percepción, de apreciación. Y esto se dará siempre, pues dentro de nosotros todavía luchamos con nuestros pecados. Todavía nos cuesta y debemos hacerlo, doblegar nuestro orgullo, doblegar nuestra vanidad. Peleamos todavía por mantener el dominio propio, mi hermano. No pensemos que la iglesia dejó de ser buena porque los hermanos viven diferencias o disputa. Porque las diferencias nos recuerdan que vamos camino a la gloria, pero todavía no hemos llegado. Sino que vamos camino hacia allá. Y la segunda razón por la que se presentan las diferencias es porque transitamos todos por un mismo camino. Si vas por una vía, mi hermano, tú solo no te debes preocupar por las imprudencias de otro. Ni siquiera te debes preocupar por las imprudencias tuyas, porque vas en el camino tú solo. Pero recordemos que el camino a la gloria, dijo nuestro Señor Jesucristo, que no es ancho, sino que angosto. Es estrecho, por lo tanto, todo lo que caminamos en ese sendero tendremos que rozarnos unos con otros. El hermano va a estar más cerca de ti de lo que a ti te gusta. Pero el Señor lo ha dispuesto así. El Señor lo ha dispuesto así, ¿para qué? Para que el hermano con su pecado ayude a tu santidad. Para que el hermano con su propia debilidad te ayude a recordar que todavía no estás glorificado.
¿Y cómo te ayudará a recordar? Él hará brotar de dentro de ti también esos pecados que pretendes esconder. Mire, aquellos que viven juntos tarde o temprano saben cuál es la realidad de esa persona. Nosotros conocemos a muchos hermanos de aquí, pero vaya y viva con él un tiempo. En realidad el roce, el estar cerca de los hermanos nos ayudará a nuestra santidad. ¿Por qué? Porque brotarán de nosotros lo que en realidad somos. Y por eso es que se van a dar las diferencias, porque el Señor ha dicho que debemos estar juntos. Estamos llamados a evitar los conflictos con nuestros hermanos, eso es verdad. Pero esto no quiere decir que debemos aislarnos para no procurar esos conflictos. Y es un error en el que caen muchos creyentes. Como yo no quiero tener dificultad con mi hermano, no tengo relación con él. No le hablo, no me acerco, me aíslo de la iglesia y problema resuelto. Pero si el Señor quiere que estemos juntos, mi hermano, ¿para qué? Para que en medio de ese roce podamos afilarlo. Dice Proverbios 27:17, hierro con hierro se aguza. Es la forma en que podemos pulirnos en santidad. Por eso, antes de hablar del pecado de tu hermano, dale gracias a Dios, porque Dios ha puesto a ese hermano con ese pecado en particular para ayudar a tu vida de santidad, para tratar con tu carácter, para tratar con tu propio dominio. Mi hermano, debemos dar gracias. Tomar la decisión de evitar a los hermanos por las diferencias que no han pasado, sino que queremos evitar, es cercenar el cuerpo de Cristo. Y por más mal que le caiga mi brazo derecho a mi brazo izquierdo, ellos dos conviven juntos, no pueden separarse. El momento en que se separen, deja de ser cuerpo y empieza a morir la parte separada. Y es eso lo que nosotros vemos lamentablemente en la iglesia. Por eso debemos caminar juntos en este sendero de la fe. Recuerde que es estrecho, recuerde que todavía no estamos glorificados. Recuerde, mi hermano, que necesitará pedir perdón. Y de hecho, prefiéralo, pida perdón antes de perdonar. Todo el tiempo procure, porque seguramente su pecado está en medio del asunto. Ahora podemos creer que esto que nosotros estamos censurando es precisamente lo que Pablo y Bernabé están haciendo. O sea, lo que quiero decir es que lo que nosotros estamos llamando en este sermón a que no se haga es lo que ellos sí hicieron, porque el texto nos dice que se separaron. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Cualquiera de nosotros puede decir, pero un momento, el texto nos está hablando del actuar de estos hombres líderes espirituales y se están equivocando porque se separaron el uno del otro. Y en ese sentido, permítame decir algo, esta acción de los misioneros no debe entenderse como respuesta a la diferencia. No se trata de división por la pelea, pues recuerde que la decisión era iniciar un nuevo viaje misionero. Lo que se está tratando es cómo y con quién hacer ese viaje. Se trata de misionero, en este caso de Bernabé, y de un apóstol. No estamos hablando de creyentes de una iglesia local. El apóstol Pablo tenía un deseo de visitar las iglesias porque su ministerio él no estaba llamado a ser un pastor de una congregación. Él estaba llamado a ser un apóstol y él tenía que enseñar muchas congregaciones. Quiere decir que tarde o temprano el apóstol Pablo tendría que irse. Bernabé como misionero también tendría que irse. Así que no pensemos que la razón por la cual ellos emprenden el viaje es por la discusión. Ellos iban a viajar, sino cómo lo iban a hacer. Esta separación debe entenderse por las condiciones particulares en que ellos iban a trabajar. Ellos fueron llamados a realizar esta cosa o esta labor. Pero en el caso nuestro, que vivimos en una iglesia local, no se nos llama a separarnos.
Las diferencias en las iglesias locales no deben ser razón para abandonar una iglesia local. Lo que quiero decir, mi hermano, es que si tú dices que quieres cambiarte de iglesia porque tuviste una diferencia con tu hermano, no estás entendiendo el mensaje. No es bíblico irte de una iglesia, abandonar la iglesia porque hay diferencia con tu hermano. Estás huyendo de un proceso de santificación que se te está presentando. Se te está llamando a permanecer allí, dentro de la iglesia. Pablo tenía que irse, Bernabé tendría que irse, pero tú y yo, si estamos en esta iglesia local, con las diferencias debemos ver en este sentido las bendiciones particulares de esa diferencia en medio de nosotros. Mire, el apóstol Pablo le habla a una iglesia local, a los filipenses. Y si usted ha leído la carta a los filipenses, usted sabe que es una iglesia maravillosa. No está motivado por un regaño, sino por unas palabras de gratitud de parte del apóstol Pablo a esta iglesia. Y después de haber abordado 4 capítulos en el que él dice: yo los amo, oro por ustedes, gracias por lo que todo el tiempo están pendientes de mí, siempre están allí, cuando estoy en prisión nunca me han dejado. Pero cuando llega el capítulo 4, versículo 2, él dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas, ¿a quién? A Evodia y a Síntique, que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyo nombre está en el libro de la vida. Entonces claramente Pablo, escribiéndole a los filipenses, dice: mire, habían 2 mujeres que en el inicio de esta iglesia local combatieron conmigo, estaban allí predicando el evangelio, estaban ayudándome en el ministerio, y yo entiendo que ahora estas 2 mujeres están peleadas. Y el consejo de Pablo no es que Evodia busque una iglesia y Síntique que busque otra. El consejo es que sean de un mismo sentir. Y cuando habla que sean de un mismo sentir, ¿qué implica esto? Implica que ellas deben dejar a un lado aquello que les separa y que piensen en aquellos que sí les une. Que busquen entre ellas cuál fue la razón por la cual ellas son hermanas y que no piensen más en las diferencias. Y esto es básico para la unidad de la iglesia, mi hermano. La razón por la que usted está en este lugar, en esta iglesia local, es porque predicamos el evangelio, es porque usted se ha alimentado espiritualmente domingo a domingo, porque la riqueza de la gracia se manifiesta en medio de la comunión. Quédese con eso y no mire aquello que causa división. No mire que la hermana le mira así, que el hermano le mira así, que el uno habla así, que la otra se sienta de esta manera, que el otro saluda de esta forma. Todas esas cosas crean divisiones. Sea de un mismo sentir. Piense solo en aquello que une su vida a la iglesia local. Es la única forma, mi hermano, en que podremos seguir adelante practicando la unión y la comunión cristiana. Estamos en un lugar y debemos atesorar lo que nos une. En ese sentido, nuevamente, no se trata de doctrina, se trata de apreciaciones, punto de vista, opiniones. No es bíblico, insisto en ello, en dejar una iglesia por diferencias con hermanos. Lo que se nos llama es a tener un mismo sentir. Mirar solo lo que nos une, aunque esto requiera de ti, ¿sabe qué cosa? Perder, doblegar tu orgullo, pedir perdón, y sabrá en ese momento que le está ayudando la diferencia, porque está tratando con 3 pecados. Le está ayudando, la está estimulando a la santidad. El que usted sea capaz de pedir perdón, aunque su orgullo, su corazón no lo quiere, ya está creciendo en santidad. Así que no huya de ello. Entienda que está puesto allí para crecer en santidad. Mire un texto que me apasiona, Hebreos capítulo 12, versículo 14, que la gente le encanta citarlo. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor.
Hacemos siempre énfasis en la parte B, la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero no vemos el conector y. Hay una y allí que es importante. Seguid la paz con todo. Lo que quiero decir, mi hermano, que usted no puede decir, yo vivo en santidad, pero estoy peleado con mis hermanos. Yo soy santo, soy piadoso, no soporto a nadie en la congregación, ni nadie me soporta, pero estoy bien con Dios. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Así que, ¿cómo podríamos nosotros mirar o pesar la santidad de un hermano? Desde lo que el pasaje enseña que está bien con todos en la iglesia. Esto no quiere decir que no va a tener diferencias, pero desde lo que a él compete estará en paz con todos. Mirad, hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, dice Hebreos 3:12, de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Está el autor de Hebreos promocionando algo entre ustedes, hermanos de la iglesia local. Exhórtense los unos a los otros cada día, esfuércense en ello, porque traerá santidad a su vida. Bien, entonces hemos hablado de la realidad y el trato de las diferencias. Permítame citar un último punto, que es el lugar de las diferencias en nuestro servicio a Dios. El lugar de la diferencia en nuestro servicio a Dios. Según lo que el pasaje enseña, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se apartaron el uno del otro. Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre, y Pablo escogiendo a Silas salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Mire, las diferencias estarán presentes mientras sigamos en este mundo, ya lo hemos dicho. Estarán allí para ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra fe y en la unidad. Pero por sobre todo debemos tener algo muy claro, y que es que las diferencias no deben ser jamás motivo de detenernos en el servicio al reino de Dios. Algunos suelen servir solo cuando se les trata bien. Y se nota que algún hermano tiene una diferencia con ellos porque inmediatamente se cruzan de brazos. Solo cuando todos están de acuerdo con ellos, sirven. Pero cuando se les lleve la contraria, inmediatamente se detienen. Y algo que vemos en el texto, que aunque había una diferencia entre ellos no se detuvieron en esa diferencia, no suspendieron el segundo viaje misionero, no, todo lo contrario, siguieron trabajando. Las diferencias se darán, mi hermano. Las soluciones vendrán en la medida que Dios nos ayude, y en el camino arreglaremos esto. Los problemas hoy no serán otra cosa sino evidencias de la gracia del Señor mañana. Pero debemos perseverar en la fe, con nuestras manos siguiendo en servicio al Señor. Nuestros labios no se deben callar. El mensaje del Evangelio se debe seguir proclamando. Así que el hecho de que tengas diferencia con algunos hermanos de la iglesia no debe ser un estímulo para que dejes de hacer algo en el reino de los cielos. De ninguna manera. Porque en ese momento estarías tú privando a la iglesia de dones que el Señor te ha dado para su ejercicio. Y lo que debes es tratar tu pecado o el pecado del hermano en comunión, no abandonar el servicio. En ese sentido, amemos la unidad, mis hermanos. Hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para preservar la unidad. Pero cuando lleguen las diferencias a nuestra vida, entendamos el carácter formador que tienen esas diferencias. Apreciémosla porque está señalando pecados que todavía debemos tratar. Pidamos perdón, humillémonos ante el Señor y sigamos trabajando. El Señor nos ayude en esto, mi hermano.